Sean bienvenidos todos, es un gusto tenerlos aquí. Yo quiero hablarle hoy de un tema. Este jueves pasado compartí un poquito acerca del ser espiritual que somos, todos aquellos que hemos conocido el Evangelio. Dice la palabra de Dios que nosotros hemos nacido de mujer, hemos nacido de un nacimiento natural. Todos los que estamos aquí presentes, esa es la forma de entrar a este mundo, a través de una mujer, nacemos, ¿verdad? Pero Jesucristo, nuestro Señor, habló de un siguiente nacimiento. El primer nacimiento fue un nacimiento natural. Y había un fariseo llamado Nicodemo, que él era un anciano ya en los tiempos de Jesús. Y él escuchaba lo que Jesús predicaba, escuchaba los milagros, ¿sí? Oía de los milagros, fue testigo de milagros quizás. Y dice que este fariseo se acercó a Jesús de noche. Por su rango él no quería, pues digamos que él tenía un alto rango, y al verlo con Jesús, pues la gente iba a hablar mal de él o algo. Y entonces él buscó a Jesús de noche para tener un encuentro con él. Y en ese encuentro con Jesús, él le dijo: sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces, ¿verdad? Es imposible que alguien pueda hacer algo así sin venir de parte de Dios. Entonces, ahí empieza una conversación de Nicodemo con Jesús. Y entonces Jesús le dice algo, ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 3 y versículo 3. Le dice así: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Con estas palabras Jesús estaba dando por sentado que había un nacimiento, pero que era necesario otro nacimiento. Si no naciere de nuevo, yo sé que este tema quizás usted me va a decir: ya sabemos eso, ya sabemos del segundo nacimiento. Pero yo quiero que quede muy claro, porque es muy importante para mí que usted pueda entender que cuando nacemos con el nacimiento natural, vamos a decir con nuestra fecha con la que celebramos nuestro cumpleaños, ¿verdad? Celebramos nuestro cumpleaños de ese nacimiento natural. Pero Jesús le dice: si tú quieres ver el reino de Dios, es necesario que nazcas de nuevo. Entonces quiere decir que hay una limitante. Cuando nosotros no hemos tenido un encuentro espiritual, hay una limitante, hay cosas que no podemos ver, hay cosas que no vamos a poder comprender. ¿Hasta qué? Hasta que venga ese nuevo nacimiento. Por eso a veces uno se encuentra con personas en la calle y uno pudiera tratar de compartirle algún mensaje, alguna palabra del Evangelio, y para ellos, pues eso es locura. ¿Qué es eso? Por esas palabras que Jesús dijo. Porque si nosotros no nacemos de nuevo, no podemos ver eso. Es para nosotros ajeno, es como si estuviéramos una venda que no nos permite verlo. En algún tiempo vivimos de esa manera. Creo yo que quizás la mayoría haya nacido de nuevo, pero quizás algunos de los que me ven aquí en el programa aún no. Pero es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo y empezar a desarrollarnos, así como lo hicimos en nuestra vida natural. Yo comentaba que cuando nacemos, pues nacemos en total dependencia, dependemos totalmente de nuestra madre primeramente, para ser amamantados, para ser cuidados, para ser aseados. ¿Por qué? Porque nacemos totalmente indefensos. Así se nace, ¿verdad? Y ese nacimiento, bueno, pues entonces una vez que nace uno empieza a crecer y empieza a descubrir, ¿sí? Hay un descubrimiento constante. Si usted tiene un niño chiquito, empieza ese niño con cosas como: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y el por qué, y por qué, y por qué. Y siempre está preguntando porque tiene una sed de conocer, de crecer, ¿sí? Ahora sí que de vivir. Y en ese conocimiento va avanzando. Empieza a darse cuenta, empieza a reconocer los sonidos, empieza a conocer la voz, ¿sí?
empieza a reconocer los rostros. Nos sucede cuando llegamos con un niño chiquito y lo queremos cargar y el niño empieza a llorar, o sea, nos desconoce, ¿verdad? Ya cuando se familiariza con nosotros, entonces ya nos da los brazos. En fin, lo que le quiero decir es que hay sentidos, nacemos con sentidos naturales, que son el oído, el olfato, el gusto, el tacto, ¿sí? ¿Cuál otro? Se me falta uno. La vista. Tenemos 5 sentidos, nacemos con esos sentidos. Es algo que el Padre nos regaló, 5 sentidos para vivir como seres naturales. En nuestra naturaleza requerimos esos sentidos para poder crecer, para poder movernos, para poder protegernos. ¿Sí? Usted el tacto, usted se da cuenta, algo está caliente y lo siente y se retira. O sea, todos esos sentidos nos sirven para algo. Pero llega el momento en donde crecimos y nos desarrollamos y todo eso, pero llega el momento en el que tenemos un encuentro con Jesucristo. Alguien nos platica y a todos se nos repartió una pequeña medida de fe. A cada uno de nosotros. Usted tiene una pequeña medida de fe. Ese es un regalo de Dios desde el nacimiento natural. Desde que uno nace naturalmente, Dios pone una pequeña semilla, ¿sí? Una semilla de fe. Y esa semilla de fe está ahí para que llegado el momento, alguien te va a hablar de Jesucristo, alguien te va a hablar de Dios y en tu interior tú vas a decir es verdad. Es verdad, vas a tener la capacidad de creer. Porque esa capacidad de creer Dios nos la dio a todos. Esa capacidad para poder creer, para poder asimilar, ¿sí? Que hay un ser que nos sobrepasa, que su nombre es Dios, que su nombre es, como dice la Escritura, Yahweh o Jehová, o bueno, ahí ha habido muchas traducciones de su nombre. El pueblo hebreo ni siquiera le dice su nombre, ellos dicen el nombre nada más. Usted encontrará que algunos judíos dicen Hashem. Hashem quiere decir el nombre. Es el nombre que es sobre todo nombre. O sea, es su nombre no lo pueden pronunciar por respeto. Pero al final de cuentas, Él nos dio esa pequeña medida de fe para que tengamos ese pequeño encuentro con el Señor y de ahí nosotros podamos tener ese nuevo nacimiento. De eso es de lo que Jesús estaba hablando. Tener un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, porque la palabra de Dios nos dice que mientras nosotros no hemos nacido de nuevo, le voy a leer una escritura que tengo aquí, espero que me pueda seguir ahí si la tenemos acá en la pantalla, que es Efesios capítulo 2. Esta era la condición normal de todos, los que estamos sentados aquí y los que están afuera. Absolutamente todos estábamos en esta condición. Dice Efesios capítulo 2 y versículo 1, vea lo que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Pablo, el apóstol, que es el que escribió Efesios, le lo estaba diciendo a todos los que vivían ahí en Efesios, a todos los que ya habían creído en Jesucristo, le estaba diciendo eso. Y Él los dio vida. ¿Por qué? Porque nacimos naturales, pero nuestro espíritu estaba, ahora sí que la muerte, déjeme decirle que la muerte, el significado de muerte quiere decir separación. Por eso cuando una persona muere es que fue separada. Su espíritu, su cuerpo fueron separados. Por eso muere la persona. Entonces, cuando nosotros, dice la Escritura, que estábamos muertos, estábamos completamente separados de Dios, ajenos de Dios, ¿sí? No conocíamos de Dios. Y Él está diciendo esto y les dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Si usted ya ha nacido de nuevo, en otro tiempo anduvo haciendo otras cosas, quizás de las cuales hoy se avergüence. Porque ese es nuestro pasado. Generalmente no tiene algo agradable que contar nuestro pasado, ¿sí? Las cosas que hicimos en el pasado. Yo no conozco su vida, pero usted sabe que hizo en el pasado que necesitaba un Salvador, ¿verdad?
Yo necesitaba un Salvador. Sí. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Cuando alguien comete un pecado, la sentencia es muerte. Y esa muerte, no hay forma de escaparla. La única forma es que alguien muera en tu lugar. Y es por eso que Jesús tomó nuestro lugar y murió por nosotros. Y por eso no tenemos esperanza. De lo contrario estaríamos ahora sí que sin esperanza. Y entonces les dice aquí que seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, gracias a Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente por Cristo. Bendito sea su nombre, ¿verdad? Y dice, por gracia sois salvos. Cuando dice por gracia, da dejando clarísimo que no hay absolutamente nada con lo que nosotros podamos comprar eso. No hay dinero que alcance, ¿sí? No hay recursos, no hay obra que podamos hacer para que nosotros podamos obtener aquello. Solamente es por gracia. Gracia quiere decir gratuitamente, que Dios nos salvó gratuitamente a todos nosotros, ¿sí? A todos los que hemos creído. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Déjeme decirle que usted tiene un lugar con Cristo Jesús. Hay un lugar reservado con Cristo Jesús. Dice que nos hizo sentar con Él. Entonces quiere decir que Jesús nos tiene ahí a su lado. Es algo que quizá nuestra mente no logra comprender. Bueno, ¿cómo es posible eso si yo estoy aquí? ¿Cómo es posible que esté allá? Pues eso es una realidad, es una verdad, porque la palabra de Dios lo dice. El que mi mente finita no alcance a comprender eso, no quiere decir que no sea una verdad. Es una verdad que quizás en mi mente limitada, porque dice la Escritura claramente que sus pensamientos no son mis pensamientos, que sus caminos no son mis caminos. Él piensa de una manera que yo no voy a alcanzar a pensar como Él. Lo único que puedo hacer es ver la palabra y decir, pues esto dijo Dios, y entonces yo lo creo, por fe lo creo. Estoy convencido que lo que la palabra de Dios dice es la verdad. La verdad es algo que mucha gente no puede entender. Incluso se acuerdan cuando Jesús estuvo yendo a la cruz, tuvo un encuentro con Pilatos y Jesús le dijo, yo vine a dar testimonio de la verdad. Y Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque dice, bueno, quiero saber qué quiere decir la verdad. Y la verdad, yo les he dicho una definición que yo aprendí también. Y la verdad es la información original. Es cuando la información no está alterada. Cuando la información es verídica, quiere decir que no ha pasado por otras manos, sino simplemente es lo que Dios dijo. Entonces lo que Dios dijo es la verdad, ¿sí? Y haríamos bien nosotros en recibir cada palabra de Dios, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Cada cosa que está escrita aquí es la verdad. Y nosotros haríamos bien en recibirla de esa manera, como la única y suficiente verdad. Y entonces, ese nacimiento que le digo yo que ahora todos los que hemos aceptado a Cristo tenemos, hay un crecimiento que tiene que darse, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente cuando nacemos de la carne, como todos, nacemos y empezamos a desarrollarnos con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras habilidades, porque se nos dan, ¿verdad? Hay gente que desde pequeño, aunque no conozca a Cristo, tiene habilidades con sus manos, para el arte, para el canto, para muchas cosas que Dios
nos otorga gratuitamente, ¿verdad? Hay gente que nace con eso. Pero cuando venimos a nacer en el reino de los cielos, cuando nos convertimos en un ser espiritual, como le dijo Jesús a Nicodemo, dice en Juan capítulo 3, versículo 6, voy a leer lo que Jesús le dijo a este fariseo Nicodemo. Le dice así, vea lo que dice aquí: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces nosotros nacimos de la carne, nacimos de una mujer y de un hombre, ¿sí? Como fruto de esa relación nacimos nosotros. Entonces somos carne, pero una vez que tenemos un encuentro con Jesucristo, nacemos del espíritu, ¿sí? Y entonces somos un ser espiritual. Como que no está muy convencido, pero bueno, voy a seguir haciendo el intento. Porque esa es una verdad, y ese es el gran problema, que nosotros, naciendo de nuevo, queremos seguir viviendo como naturales, como carnales, pero ya no somos así, ¿sí? Yo no le estoy diciendo que no va a ocupar sus sentidos, la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto. No, vamos a seguir necesitando todo eso. Pero además, como seres espirituales que somos, el Señor nos da otra forma para que nosotros podamos crecer y desarrollarnos. Pero hay gente que se quiere quedar con lo natural. Y entonces cuando nos quedamos en lo natural, el ser espiritual no se desarrolla. Ahí está, como un niño, sin crecer. Eso es un gran problema, porque como padres no queremos que nuestro niño pues se quede niño. Queremos que madure, que crezca, que aprenda, que sea independiente. ¿O quién no quiere eso? ¿O quiere tener a su hijo ya de 40 años, panzón y bigotón ahí todavía en la casa? O sea, no, se tiene que ir, ¿no? ¡Vámonos! Entonces, ¿por qué nosotros como espirituales, el Padre nos quiere ver crecer? Dice la Escritura así en el Evangelio de San Juan, capítulo 15: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. O sea, que nos volvamos fructíferos, que nos volvamos productivos. Dios espera eso de cada uno de nosotros, que seamos esos seres. Dice Pablo habló mucho y enseñó mucho porque fue un apóstol a los gentiles. Déjeme explicarle un poquito eso. La mayoría de los apóstoles fueron enviados al pueblo de Israel, a darle un mensaje al pueblo de Israel. Pero de entre esos apóstoles, Jesús agarró a Pablo y le dijo: tú vas a ir con los que no son de Israel. Entonces nosotros somos esa clase. Por eso están todas las cartas del apóstol Pablo, que a los romanos, que a los corintios, que a los efesios, tesalonicenses, colosenses. Todas las cartas van dirigidas a una iglesia nueva que no eran judíos. Y eso somos nosotros. Por eso cuando usted lee esas cartas, son cartas que están dando dirección, que están enseñando la palabra de Dios, el consejo de Dios. Y entonces cuando Pablo habla de eso, por ejemplo en Hebreos capítulo 5, versículo 11, Hebreos 5:11, él les está hablando a ellos, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Fíjese bien, Pablo está hablando del oído, pero no está hablando del oído natural, porque todos tenemos un oído natural desarrollado, pero hay un oído espiritual en donde Jesús dice: el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, en otras palabras está diciendo: tienes que oír y entender lo que se te está diciendo, porque no es suficiente oír. Hay gente que está oyendo muchas cosas, pero esas cosas entran y salen y no afectan para nada. Él quiere que la palabra de Dios llegue a ti y tú la creas y tú la vivas, ¿sí? Porque dice la Escritura: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando tú realmente oíste la palabra de Dios, cambia, modifica tu estilo de vida,
modifica tu conducta. Eso va sucediendo constantemente. Y entonces les dice esto aquí el apóstol Pablo, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Dice, tienen que volver a enseñárseles. ¿Por qué? Porque no desarrollaron, se quedaron. Porque todo lo que Dios tenía para que ustedes crecieran, no lo quisieron usar, se quedaron con lo natural. A veces mucha gente se queda con lo natural y sigue peleando con celos, con ira, con ofensas, con contiendas, con lujurias, con lascivias, con adulterios, con fornicaciones. ¿Qué está haciendo? Está completamente atrapado en lo natural. Pero Dios quiere que salgamos de ahí y que empecemos a ver de otra manera. Ese es el llamado de Dios para la iglesia. Yo les comentaba hace unos días aquí en una mañana que estábamos orando, Tere y yo, y el Señor me decía, yo voy a despertar a mi pueblo. Van a tener un despertar espiritual, van a empezar a darse cuenta, van a ver y van a entender, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que Dios está haciendo, está trayendo un despertar espiritual. Es decir, ¿sabes qué? No estoy diciendo que caminamos despegados del suelo, ni mucho menos, pero el Señor nos santificó. Al decir nos santificó, quiere decir Jesús nos tomó y dijo, tú eres mío. Cuando alguien ha nacido de nuevo, ya no te perteneces, le perteneces a Él. Él es tu dueño, Él es tu Señor. Porque de eso se trata, nacer de nuevo. Decirle, Señor Jesús, yo te recibo como el Señor de mi vida. El Señor de mi vida quiere decir el dueño de mi vida. Sí. Que toda mi vida tiene que girar en torno a Él. Debe girar. ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí más me conviene. Porque Dios hace todas las cosas para bendecirte, para tu bien, para tu provecho. Dios no quiere imponernos algo. De hecho, Él no nos impone nada. Él nos da una libertad para elegir. Y nosotros elegimos servirlo por amor. Y porque además eso es lo mejor para nosotros. Eso es algo que debe ser clarísimo. Dice aquí, siguiendo la lectura, dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí está hablando de leche y alimento sólido. Todos ustedes conocen que a un bebé se le tiene que dar leche, pero no le puede estar dando leche toda la vida. ¿Sabes qué? Le podemos dar leche pues los primeros 6 meses y después tiene que empezar a comer una papilla, tiene que empezar a comer algo que le nutra, ¿sí? Entonces, para nosotros como seres espirituales es lo mismo. La leche es la palabra de Dios, pero después tenemos que empezar a aprender y a desarrollar y a crecer en nuestros dones, en nuestros talentos, en nuestro servicio, en todo lo que Dios nos está dando. Algunos se han quedado ahí. Y no lo digo para que se sienta mal, yo lo que quiero es que usted entienda que si usted ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, Él tiene un camino precioso para nosotros. Es lo que decimos aquí cada domingo que nos reunimos. Yo sé los planes que tienes para mí, planes de bienestar y no de calamidad, pensamientos de paz y no de mal, para darme un futuro maravilloso. Eso es lo que Dios tiene para cada familia, para cada uno de aquellos. Un futuro maravilloso. Dios tiene solo planes buenos para nosotros. En nuestra desobediencia, tomamos malas decisiones y nos equivocamos. Pero con todo y eso, Dios está presto para tomarnos de la mano y volvernos a levantar. Porque en nuestra debilidad podemos caer muchas veces. Y dice aquí, fíjese, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea, Dios tiene un alimento para aquellos que van creciendo y le empieza a dar algo que es más nutritivo, ¿sí? En la medida que usted crece, entonces eso que Dios tiene, empieza a experimentarlo. Es como cuando un joven o una señorita va creciendo y sus padres la ven o lo ven y le empiezan a dar otra responsabilidad. No se la podía dar antes, pero ahora ya se la puede dar, ¿sí? Y entonces se le otorga eso. Entonces Dios tiene cosas así para nosotros, que hasta que no ve
nuestro crecimiento, hasta entonces nos las entrega. Entonces yo me quedo pensando en eso, digo, Señor, hay cosas que yo todavía no puedo tener porque no he crecido lo suficiente, o ya están listas. Hágase usted la misma pregunta, porque si todavía estamos con celos, con pleitos, con gritería, con adulterios, con fornicaciones, con lascivia, con todas esas cosas, pues obviamente somos unos niños, no hemos salido, y el Padre no nos puede confiar aquello que está esperando por nosotros. Dice la Escritura, en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Aunque es señor de todo, es dueño de todo, pero todavía no llega a la etapa. Y aunque él quisiera ya disponer de aquello, todavía no, tiene que llegar su madurez. Y así muchos de nosotros, Dios está esperando nuestra madurez para darnos lo que Él tiene para nosotros. Una señal de madurez es eso, nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir. Es eso. No quiere decir que ya no se ría, que ya no disfrute la vida. No, yo creo que eso tiene que ser, es un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios. La vamos a poder disfrutar siempre. Obviamente que Él pone límites para nuestro bien, para nuestro provecho. Si alguien piensa que la vida se disfruta detrás de 3 o 4 botellas de alcohol, pues a lo mejor va a estar equivocado, va a estar en un error. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, los borrachos no heredarán el reino. Entonces no es por ese lado, pero hay muchas formas de disfrutar la vida, ¿sí? De estar en una mesa y platicar y alegrarse de todo lo que Dios está haciendo. Pero vea lo que dice, no quiero salirme aquí del tema. Dice, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vea lo que dice aquí. El alimento sólido, o sea, aquellas cosas que Dios tiene preciosas para nosotros, es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, o sea, los sentidos se ejercitan con el uso. Con el uso se ejercitan los sentidos. Y dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, hay gente que dice, pues yo no le veo nada de mal a esto. Usted imagínese lo que usted quiera, ¿no? Pero yo creo que más de alguna vez usted ha escuchado esa frase. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué? Porque sus sentidos no están ejercitados en poder discernir qué está bien o qué está mal a los ojos de nuestro Señor. Porque la norma es esta. La norma no es qué creo yo que está bien o que está mal, sino qué dice la Escritura que está bien y que está mal. Y entonces esa norma debe convertirse en mi criterio para que cuando yo vea algo y diga, esto está bien o esto está mal. Pero si usted no conoce esto, pues entonces va a ser muy difícil que usted pueda decir qué está bien o qué está mal, porque lo ignora. ¿Por qué? Porque aún se quedó como un niño. Pero cuando usted alcance madurez, cuando usted conozca el mensaje, cuando usted conozca la palabra, le va a ser muy sencillo decir, ¿sabes qué? Eso no está bien. No estoy hablando de juzgar personas, ¿sí? No se vaya a confundir. No nos han dado autoridad para juzgar personas. Estamos juzgando acciones, ¿sí? Dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas, no personas. Juzgamos acciones. Yo puedo decir, la acción que hizo Eugenio estuvo mal. No puedo decir, Eugenio está mal, porque entonces yo ya estoy juzgando a Eugenio. Puedo juzgar que lo que hizo no estuvo correcto, pero juzgo lo que hizo, porque a Eugenio lo va a juzgar el Señor, así como a mí y como a cada uno de los que estamos sentados aquí. Él es el que nos va a juzgar a nosotros. Pero sí tenemos autoridad para juzgar cosas y decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque está en desacuerdo con la palabra de Dios. Entonces, nuestros sentidos espirituales, que es lo que yo quiero que usted tenga presente, Dios quiere que empiecen a crecer, a desarrollarse. Y para eso, cuando nosotros nacemos de nuevo, Jesús dijo claramente algo, no los voy a dejar solos,
Cuando ya Jesús se iba a ir, dijo, no los voy a dejar solos, les voy a dejar al Consolador, el Espíritu de gracia. Él va a estar con ustedes, Él les va a enseñar todas las cosas, les va a recordar todo lo que yo hablé, ¿sí? Él los va a llevar en ese camino. Entonces tenemos que entender que así como necesitamos de nuestra madre cuando fuimos unos bebés, así necesitamos del Espíritu una vez que nacemos de nuevo. Si hay una necesidad que cada uno de nosotros tiene, es de una comunión con el Espíritu. Y el Espíritu va a trabajar con nosotros en base generalmente a nuestra conciencia. Él va a poner situaciones. Y usted va a decir, porque el Espíritu Santo nos habla con impulsos. A veces nos habla claramente una palabra, pero generalmente usted se siente mal con aquello. Dice algo y después se siente mal. La regué. ¿Por qué? ¿Por qué es lo que le hace sentir que la regó? Ese es el Espíritu de Dios, que una vez que usted nació de nuevo, Él empieza a guiar. Y usted puede decir, no, pero pues yo así soy. Bueno, entonces usted lo aleja de su vida y se queda tan infantil como cuando nació. Y entonces simplemente no crece. Y así se puede pasar la vida. Y puede pasar la vida 10, 20 años, 30 años y seguir siendo un niño espiritualmente hablando. Yo no puedo juzgar si se va a ir al cielo o no, porque esa no es mi tarea. Es probable que se vaya al cielo, pero lo que Dios quería que usted lograra no lo va a poder hacer, porque se necesita crecer. Y entonces el Espíritu Santo, cuando empieza a trabajar con nosotros, Él tiene regalos para entregarnos. Tiene regalos para nosotros. Le llaman dones. Y cuando usted lee la palabra se va a dar cuenta que esos dones están vigentes. No son para el pasado, son para este tiempo. Y Él nos da dones a nosotros. Y cuando nos da esos dones, Él espera que nosotros los desarrollemos. El ser espiritual necesita esos dones para llevar a cabo su tarea. No sé si lo estoy enredando. ¿Sí me está entendiendo? Es importante que entendamos que el Señor quiere hacer eso en este tiempo. Yo no le estoy dando un mensaje que rescaté de internet para compartirle. No tiene nada de malo eso. Pero este no es un mensaje que yo rescaté para darles. Es un mensaje que el Señor me dio en la semana, que dijo, háblales de esto. Háblales de que tienen que crecer, porque quiero hacer algo con ellos, ¿sí? Yo quiero que mi nombre sea conocido. Yo quiero que las familias me conozcan, ¿sí? Yo quiero salvar a muchos que están perdidos, ¿sí? No es la voluntad de Dios que gente esté cayendo en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en todas esas cosas que están atrapadas. Jesús dijo claramente su propósito: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ese es su propósito. Y eso no ha cambiado. Dios no cambia. Dios se mantiene firme. Él quiere que cada familia tenga una vida plena, en abundancia. Cuando usted voltee y vea a una familia así, diga, gracias Señor porque lo estás logrando en esa familia. Yo cuando veo un cambio en una familia me da un gusto tremendo. Sí, Señor, gracias porque veo que estás haciendo algo en esa familia. Gracias porque puedo ver la obra de Dios. Cuando nosotros nos acercamos, pues entonces el Señor se encarga de nosotros. Pero nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que acercarnos nosotros. Es algo que nadie puede hacer por ti, porque Dios es un Padre, es el Padre de todos nosotros. Pero quiero que tenga presente esto: Dios es un Dios personal. Uno tiene que tener la capacidad de decir, es mi Dios, mi Dios. Él es mi Dios. Así los hombres de fe, las mujeres de fe en la palabra, así decían, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Así hablaba Pablo, era mi Dios. Entonces usted tiene que tener esa confianza de poder decir, es mi Dios. Yo tengo puesta mi esperanza en Él, ¿sí? Porque es mi Dios. Él quiere llevarnos a una relación así. Y si nuestra relación no está así, yo no lo digo esto para que usted se sienta mal. Yo digo que usted tenga presente que hay más. Hay mucho más que Dios tiene para ti. Mucho más que Dios tiene para ti.
Porque todos en esta vida tenemos un nivel de crecimiento. Y todos vamos quizás en distintos niveles de crecimiento. Quizá alguno de ustedes está más alto de crecimiento que yo. Es posible eso. Pero no estamos jugando carreras, ¿sí? Tenemos que ir viviendo un día a la vez, ¿verdad? Aprendiendo, negándonos, entregando nuestras vidas, ¿sí? Porque Dios va a hacer cosas maravillosas. Yo creo que la generación que viene, cada vez que viene una generación avanzando, es una generación que se va a enfrentar con desafíos más grandes que los nuestros, ¿verdad? Pero dice la palabra, yo estoy confiando en eso, que dice la palabra de Dios, que cuando la maldad abunda, la gracia sobreabunda, ¿sí? Podrá ser que los tiempos se tornen más violentos, más difícil vivir, pero la gracia de Dios va a estar. Y Dios va a tener, y Dios va a cuidar a aquellos de su pueblo, los va a cuidar de manera sobrenatural. Dios tiene la capacidad de hacerlo, ¿sí? Dios tiene la capacidad de cuidarnos encima de cualquier situación, de cualquier circunstancia. Entonces yo quiero que usted tenga presente, no sé cómo estoy que usted tenga presente algo. Si usted ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, usted ha nacido de nuevo. Y como ese ser que ha nacido de nuevo, necesita crecer. No se puede quedar ahí. Necesita aprender. Y hay dos cosas que yo quiero más mencionar y no quiero que vayamos sin. Dice el apóstol Pablo, le dice a los Corintios en el capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, le está hablando a los de adentro, no le está hablando a los de afuera, sí, a los de adentro, ¿sí? De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, ya eran espirituales, pero dice, pero no les pude hablar como a espirituales, les tuve que hablar como a niños, como a niños. Aunque eran espirituales, Él se tuvo que dirigir a ellos como a niños, ¿sí? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Entonces el apóstol Pablo es muy claro. Y estas palabras, la palabra de Dios es una palabra que permanece actual. Así como lo fue para los corintios hace 2000 años, así de actual nos es para nosotros ahorita. Que hay ocasiones que alguien acepta a Cristo, Jesús es su Señor, cree en Dios, pero hasta ahí llega. No ha determinado que su vida siga avanzando. Y dice, ¿cuál es una señal de que esa vida se quedó estancada? Ahí la menciona. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, o sea, pleitos. Si en nuestra vida todavía toleramos eso, si no somos capaces de pasar por alto la ofensa, si no somos capaces de perdonar, si no somos capaces de bendecir en medio de una situación así, quiere decir que todavía está en un grado de carnalidad nuestra vida y necesitamos crecer para que Dios nos dé lo que realmente tiene, esa vianda que tiene para nosotros, ese alimento sólido que tiene para nosotros, esa madurez. Dice así la Escritura. Dice, no quiero, hermanos, 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo le está hablando a los corintios y a los corintios le está diciendo, no quiero que ignoréis acerca de los dones. Déjeme decirle que Pablo es el que escribió esto, pero Pablo únicamente estaba siendo un mensajero, un portavoz, porque toda la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Pablo fue inspirado para poder poner esas palabras. Entonces, si Pablo estaba diciendo,
no quiero que ignores acerca de los dones. En realidad lo que tenemos que entender es que Dios, su Santo Espíritu, está diciendo, no quiero que ignores esto. Y ahí es donde yo hago la pregunta, ¿qué tanto conoces de los dones del Espíritu? ¿Qué tanto te mueves en los dones del Espíritu? Porque la voluntad de Dios es que no los ignores. Y si los ignoras, entonces quiere decir que es un tramo de crecimiento que tienes que tomar, tienes que avanzar en eso. Dios quiere que los dones se muevan ahí en tu vida. Dios quiere que los dones, no solamente que haya dones aquí en la operación, sino que los dones estén en su casa, que estén ahí en su casa, que haya una palabra. Los dones ya los conocemos, ¿cuáles son? Aquí está, se lo voy a leer aquí más adelante. Dice el versículo dice 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Los dones son para provecho, son para provecho. Tome esto por favor muy, muy en serio. Los dones son para provecho y los dones no son para unos cuantos. Los dones son un regalo para aquellos que han nacido de nuevo. Usted ha nacido de nuevo, los dones son para usted. Al menos un don Dios le ha de haber dado ya. Usted tiene la tarea de descubrir cuál es ese don y usarlo, servir a Dios a través de ese don. Dice el versículo 7, pero a cada uno, ¿a cuántos? Cada uno, no quedó ninguno fuera. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, Dios quiere bendecir a sus hijos a través de estos dones. Esos dones vienen a ser como los sentidos en el cuerpo natural. Los necesitamos. Bueno, los dones también son necesarios en el área espiritual. Nos permiten ver, nos permiten oír, nos permiten entender todo lo que tiene que ver con el aspecto espiritual. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Hay un don que se llama palabra de sabiduría. Es una palabra de sabiduría, es como una necesidad de un consejo. ¿Qué tengo que hacer aquí? Esa palabra es una palabra de sabiduría y es algo que Dios va a dar. No es algo natural, es algo espiritual, es algo que viene. Y a veces puede estar operando en su casa, en el círculo familiar o en el círculo de la iglesia. ¿Sí? Para eso es. Dice además, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. El palabra de ciencia es un conocimiento sobrenatural de algo que usted no tiene manera de saberlo. Una palabra de conocimiento. Simplemente esa palabra de conocimiento llega y usted lo conoce aquello. Un hecho poderoso. Dice a otro fe por el mismo Espíritu. No como una medida de fe, sino como un don de fe. Alguien puede tener ese don de fe, moverse en ese don de fe. Y así si nos vamos, dice a otro por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Aquí vemos, no sé, 100 personas. Yo no puedo pensar que no haya ninguno que no tenga un don de sanidad. Tiene que haber alguno que Dios ya le dio un don de sanidad de entre los nacidos de nuevo. El gran problema es que Dios le dio un don y Él lo dijo gracias y se lo guardó y ahí lo tiene guardado y la iglesia lo necesita y hay gente que está en el hospital y hay gente que está enferma, pero dice, no, ¿qué tal si voy? Pues ve, porque Dios te dio algo. Ve y haz una oración por ese enfermo. Ora por él y se va a sanar. ¿Por qué? Porque Dios te dio el don, pero tú lo quieres tener guardado. Ahí no va a servir el don. Eso es lo que Dios quiere hacer, que nosotros despertemos a eso. Que cada uno pueda tener su tiempo devocional y decir, Señor, ayúdame a usar esto. Entonces le digo yo que los dones son para operarlos. Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti. Ese don ya lo recibiste, úsalo. Pero si nosotros nos quedamos con ellos, un día el Señor nos va a llamar a cuentas. Él nos va a llamar a cuentas por lo que nos dio. Tenemos que ser encontrados buenos administradores de lo que Él nos ha dado, de la multiforme gracia de Dios, dice el apóstol Pedro. ¿Sí? Porque la gracia es así, multiforme. Entonces puede hacer que usted tenga eso.
A otros dice les da un don de profecía, de hablar en lenguas, de interpretar lenguas, de discernir espíritus, en fin, son muchos dones, son 9 dones. Y Él dice, a cada uno nos regala uno. Y dice todavía, procuren los dones mejores. Los dones mejores en base a lo que usted se dedica. Si yo soy un predicador, pues para mí un don mejor sería que yo pueda profetizar también, que yo pueda sanar también. O sea, el Señor a través de uno, ¿sí? Porque uno no hace nada, al final de cuentas es el don haciendo algo a través de nosotros. Nosotros no somos nada. Esa es una realidad. Entonces, yo quiero dejarle una tarea, como lo hice este jueves pasado. Quiero dejarle una tarea de que usted sepa que si usted ha nacido de nuevo, a usted ya le han dado algo, porque Él reparte a cada uno como Él quiere, como Él quiere. Cada uno de nosotros tiene algo. Y yo en estos días más adelante, yo le voy a estar haciendo preguntas, porque yo creo que el cuerpo de Cristo necesita que esos dones estén operando. Y eso es lo que Dios estaba diciendo. Voy a despertar la iglesia de tal manera que los dones empiecen a avivarse, empiecen a fluir. Quizás nos vamos a equivocar, es probable, ¿sí? Quizás nos vamos a equivocar, porque bueno, es como les decía, ¿quién aprendió a andar en bicicleta y nunca se cayó? Pues a lo mejor usted lo hizo, qué bueno, pero generalmente empezamos a caminar y nos damos sentones o algo. ¿Por qué? Porque es parte del aprendizaje. Equivocarse es algo natural. Y todos esos dones Dios los reparte sobre su iglesia. Solamente usted tiene que estar atento, porque Dios a veces le va a hablar en un sueño. Tuve un sueño, no entiendo qué quería decir esto. Pero déjeme decirle que si de alguna forma Dios habló grandemente en la palabra de Dios fue a través de sueños. Sueño Dios le da. Y usted dice, no entiendo qué es, pues cuente el sueño. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir. Dios quiere bendecir tu familia. No estoy hablando de una condición económica que está incluida en eso, pero hay algo mucho más grande que algo financiero. Esa paz, esa tranquilidad, esa alegría, ese gozo que no se puede comprar. No lo puedes comprar en ningún lado. No puede uno decir quiero tanto de esto. No hay. Es gratuito y uno tiene que venir a la fuente y agarrarlo y abrazarlo, apropiarse de eso. Yo quiero que estés convencido de algo. Dios te ama con un amor eterno. Él ha sido tan paciente. Si hay algo que yo le doy gracias a Dios por mi vida, le digo, Señor, gracias por tan paciente que has sido conmigo, porque has sido muy paciente conmigo, porque a pesar de mis errores, de mis caídas, de mis debilidades, de mis fracasos, Él ha estado. Y te digo lo mismo a ti, que no importa cuántas veces le has decepcionado, no importa. Te lo digo de todo corazón, no importa cuántas veces le hayas fallado a Dios, Él te sigue amando. Él te sigue amando con un amor eterno. A lo mejor tú dices, yo no soy digno de tener ningún don. Es cierto, no eres digno, pero Él le ha placido como quiera dártelo. Como quiera te lo quiere dar. Porque no se trata de ti, se trata de Él. Él quiere que cuando te vean a ti, lo vean a Él. Y por eso te trajo hoy a escuchar este mensaje. Porque Él te ama. Porque Él te ha escogido. Dice la Escritura, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Si tú estás aquí es porque Él te ha escogido. Tú puedes pensar, yo estoy aquí porque me trajeron a la fuerza, me invitaron o lo que sea. Pero déjame decirte que en Dios no hay coincidencias. Dios tiene completamente preparadas todas las cosas. Todas las cosas. Él nos ha amado desde el principio. Yo quiero invitarte a que te pongas en pie. Padre, aquí están tus hijos, Señor, han venido hoy. Han venido por una palabra, Señor.
Y yo he compartido, Señor, lo que has puesto en mi corazón para ellos. Yo te ruego por sus vidas, Señor, por su entrar, su salir, por su caminar, Señor. Yo te pido que te reveles a sus vidas, Señor. Revélate a sus vidas. Que te puedan conocer de una manera personal, profunda, Señor. Toca sus vidas, toca sus familias, Señor. Padre, aquellas cosas que están en desorden, Señor, ayúdalos a someterlas al orden tuyo, Señor, te ruego, en el nombre de Jesús. Destruye, Señor, los planes del enemigo, destrúyelos en sus vidas, Señor. Sálvalos, Padre, sálvalos, Señor, te ruego. No permitas, Señor, que el enemigo le siga robando, Señor, que le siga robando gozo, alegría, paz, descanso, Señor. Que puedan encontrar ese remanso de paz, así como dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que tengan esa certeza, Señor, de que nada les va a faltar. De que tú los vas a llevar, Señor, a esas aguas de reposo, Señor. Que tú los vas a llevar a pastos, Señor, abundantes, Señor, como a ovejas, Señor. Que aunque anden en valle de sombra de muerte, de dificultades, de problemas, de enfermedades, de luchas, de batallas, de peligros, Señor, tú vas a estar sosteniendo sus vidas, Señor. Tú los vas a guardar, a proteger, Señor. Porque esa es tu naturaleza. Tú eres un Padre. Tú amas, Señor. Tú eres Dios sobre todas las cosas, Señor. Yo te ruego, Señor, que abras la mente y el corazón de cada uno, Señor, para recibir la palabra, Señor, para atesorarla. Pon hambre en el corazón de cada uno, un hambre por la palabra, Señor, por escucharte, por conocerte, Señor, por vivir, Señor, de tu lado, Padre. Un hambre por tu espíritu, Señor. Despierta lo espiritual en tu iglesia, Señor. Despiértanos a amarte, a servirte. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada uno, Señor, de los que está hoy aquí. Bendigo sus familias, aunque no estén completas, Señor. Quizás están lejos. Allá donde están, Señor, despiértalos. Allá donde están, Señor, que puedan sentir un toque tuyo, Señor. Que puedan sentirse inquietos, Señor. Y que tú los despiertes a acercarse, a buscarte a ti, donde quiera que estén, en cualquier parte, Señor. En Estados Unidos, en México, en cualquier ciudad, Señor. No hay distancia para tu poder, para tu gloria, Señor. Manifiéstate a tu pueblo, Señor. No nos queda más que decirte gracias. Gracias por el gran amor con que nos has amado. Gracias, Señor, porque nos encontraste, Señor, en el lodo, en el fango. Sucios estábamos, Señor. Y no te importó, Señor, extender tu mano y tomarnos y levantarnos. Y decirnos, con amor eterno te he amado, y por eso te prolongué mi misericordia. Gracias, Señor, por ese amor. Somos deudores, Señor, no podemos pagar. Hay una deuda impagable, Señor, que solamente, Señor, nos queda vivir en gratitud eternamente para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Quizás haya alguien que no le ha entregado su vida a Jesucristo. Yo le quiero decir hoy, este día puede ser el día especial. Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, a la puerta del corazón. Si alguno abre, yo entraré y me quedaré con él. Si nunca has hecho esta oración, yo te invito a que la hagas esta tarde. Dile, Padre eterno, en esta hora te abro la puerta de mi corazón. Entra y límpiame, sáname, perdóname de mis pecados. Hazme una nueva criatura. Quiero nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Yo creo que Jesús murió por mis pecados y que fue sepultado y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra tuya intercediendo por mí. Lo recibo como mi Señor y como mi Salvador.
desde ahora y para siempre. Aleluya.